Buenas tardes, hermanos. Después de un buen tiempo, estamos otra vez para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y no es por nada, sino que más bien compartir el mensaje de la palabra de Dios desde este lugar no es poca cosa. Necesitamos mucho de las oraciones de ustedes, porque no solamente tenemos que hablar de lo que nos gusta, cuando hablamos del cielo, del poder de Dios, todo eso, sino que también de algunas cuestiones que nosotros tenemos que dejar de lado. Esa es la parte más difícil. Por eso siempre la recomendación que damos es que tenemos que alimentarnos de la leche espiritual no adulterada. ¿Y dónde podemos encontrar eso? En la palabra de Dios. Cuando yo, por más esfuerzo que yo haga de hacer todos los ajustes necesarios para que la palabra de Dios sea lo más puro, usted al colar con la palabra de Dios en todo su conjunto va a encontrar muchas cosas que no está de acuerdo con esa enseñanza espiritual que podemos sacar de la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y hoy en día, al tener ese descuido de no leer, estudiar lo suficiente la palabra de Dios, por supuesto que el pecado hace estrago de nuestra vida. Estábamos haciendo un análisis de todos los trabajos que estamos haciendo en el campo espiritual. A veces los lunes, martes tenemos discipulados, miércoles tenemos reunión de oración, jueves tenemos otro tipo de estudio, jueves también ustedes tienen reunión de oración, el viernes también tenemos reunión de oración en otra zona, sábado hay reunión de jóvenes, domingo nos reunimos, podemos reunirnos mañana y tarde inclusive. Y pareciera que es ya demasiado, ¿verdad? Y ustedes saben, hermanos, si vamos a prestar atención lo que la Biblia nos enseña y de cuánta es la necesidad que tenemos del alimento espiritual para poder enfrentar todo lo que se viene, es lo mínimo que podemos estar haciendo. Participando en todas esas actividades de lunes a lunes, porque hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer, que es la parte devocional, la parte nuestra, el alimento individual, que es el más importante. Porque el alimento espiritual que yo saco de la Biblia, ese es el único alimento espiritual no adulterada que a lo mejor voy a recibir en el día. Porque eso es así. Porque la palabra de Dios nos enseña: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esa es la base, hermano, pero lastimosamente hoy en día invertimos en cosas y eso es muy peligroso. Bien, una vez más vamos a dirigirnos al Señor y el mensaje para esta tarde lleva como título: ¿dónde caerá la palabra de Dios? Una vez más, Señor, acudimos a ti buscando tu gracia, tu perdón y tu misericordia. Necesitamos mucho, Señor, del Espíritu Santo que nos ayude para que podamos presentar tu palabra, por lo menos mínimamente, para que podamos salir edificados de este lugar. Perdónanos, Señor, por tantas negligencias en cuanto al manejo de la palabra tuya, en cuanto al manejo de la vida cristiana, al manejo de la vida de santidad, y te rogamos, Señor, que nos ayude. Una iglesia que tiene 20, 30 miembros, por lo menos los miércoles o jueves, tenemos que estar el 50%. Y no estamos pudiendo lograr eso, por eso te rogamos, Señor, para que podamos, mediante la ayuda de tu palabra, lograr que la vida espiritual pueda ir ganando en nuestro día a día. Gracias te damos, Señor, por esto, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, tenemos el cuadro de Mateo 13, Marcos 4 y Lucas 8, y nosotros vamos
a quedarnos con lo que escribió Lucas. Venimos a reunirnos para escuchar la palabra de Dios y la pregunta es, ¿en qué terreno va a caer la palabra de Dios? ¿Va a caer al lado del camino? ¿Va a caer entre pedregales? ¿Va a caer entre espinos? ¿O va a caer en buena tierra? Generalmente este cuadro se usa cuando se presenta el Evangelio, y está correcto porque forma también de la evangelización. Es cuando yo, pecador, sin tener ningún conocimiento de las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, alguien me presenta, o mejor aún, yo leo en la Biblia y me doy cuenta de mi situación, porque la Biblia presenta a Jesucristo como el que pagó el pecado de todos los pecadores. Y ahora leyendo, encuentro que yo también formo parte de ese grupo de pecadores. Y que había sido el sacrificio de Cristo me puede alcanzar también a mí. Por culpa del pecado que realmente nos dejó todo averiado, no nos interesan las cosas espirituales. Como dice Pablo a los Corintios, esto es locura para el que se pierde. Para nosotros sí es poder de Dios que puede cambiar la vida de un pecador perdido, de lo peor, lo puede transformar en una persona capaz de estudiar, de leer la Biblia, de compartir el Evangelio, de ayudar en todo lo que se pueda. Imagínense, hermanos. Estaba pensando, hermanos, de cuán agradecidos nosotros teníamos que ser con el Señor. Ustedes saben, hermanos, que en nuestro caso somos una mezcla de españoles y de indígenas, del pueblo indígena. No tenemos nada que ver con el pueblo de Israel. Imagínense, hermanos, de dónde nosotros venimos, del grupo más rebelde. Porque hay que ver cómo está España y los aborígenes acá, ahorita se interesa tanto también por las cosas espirituales. De esa mezcla, ¿qué de bueno puede salir? Y ahí estamos nosotros, de esa mezcla salimos nosotros, nos llega el Evangelio por gracia y misericordia de Dios y estamos en eso. Imagínense lo agradecido que tenemos que ser con el Señor, hermanos, y de cuán entregado tenemos que ser a las cosas espirituales. Bien, yendo, hermanos, al cuadro de Lucas 8, vamos a leer los versículos 5 al 8. También se puede complementar, hermanos, y les pido que lleven como tarea leer los pasajes paralelos. Mateo 13, 18 al 23 y después Marcos 4, 13 al 20. Nosotros por el tema del tiempo nos quedaremos con lo que escribió Lucas. Lucas 8, 5 al 8 dice: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Esto está en parábola, dice la Biblia. Entonces se acerca a los discípulos y le pregunta al Señor, ¿verdad?, ¿qué significa eso?, ¿verdad? Y hay pasajes donde le dice, ¿y ustedes también no entienden?
Bueno, vengan acá. Y de ahí vamos a pasar al verso 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Es lo que tenemos que sembrar en los perdidos y también entre nosotros. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Habíamos dicho, hermano, que generalmente se utiliza esto de sembrar la palabra de Dios solamente para ser salvo, pero hay un mensaje también para nosotros, que lastimosamente se nos pierde, porque al utilizar solamente para con los perdidos, ya no nos sirve más, porque es para los perdidos, no es para mí. Y ustedes saben, hermanos, que hoy en día es común eso. Cuando se estudia la palabra de Dios es para todas las denominaciones, menos mi denominación. Y así el orgullo, la soberbia va ganando, hermanos, nuestros corazones. Y es tan difícil desde el púlpito exponer la palabra de Dios en toda su pureza. Muy difícil. Dice acá, bueno, sabiendo nosotros, ¿verdad?, nuestra situación ante Dios, mezcla de aborigen, pueblo español, nos llega el Evangelio. Y estamos en una situación bastante delicada, ¿verdad? Se nos presenta el Evangelio claramente y dice acá que viene el enemigo y quita la palabra de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque al presentarse el Evangelio necesariamente tiene que confrontar con su pecado, y como no quiere dejar el pecado, porque ese es el trabajo del enemigo, le dice al perdido, bueno, no podés dejar tu familia, tu trabajo, tus amistades, la vida de disfrute de las cosas pecaminosas que estás llevando. Te querés convertir en un infeliz. Así el diablo. Eso es lo que está diciendo, hermanos, acá. Ese es el trabajo del enemigo. Y los de junto del camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Es el enemigo. Y es el enemigo también, hermanos, que nos está susurrando y nos está diciendo, no es tanto así la palabra de Dios. No es tanto así. Podés buscar ahí en internet, hay varios predicadores que te va a explicar mejor y te va a decir lo que te gusta. O podés buscar otra denominación también. Ahí sí se acepta de todo y se hace de todo. Y es mucho mejor. Yo estaba, hermano, viendo, ¿verdad?, algunas imágenes de denominaciones, ¿verdad?, que no son buenos doctrinalmente hablando. Y comparado con nosotros, lo que se recibe domingo tras domingo en cuanto a enseñanza, pues estamos muy adelantados. Por lo menos en la parte teórica, ¿verdad? Y como yo siempre digo, en cuanto al conocimiento, se derrama todo. En cuanto al conocimiento, vos mirás esos templos donde no se enseña buena doctrina y vos ves que sus miembros están ahí como escarbadientes uno al lado del otro. Y vos mirás la iglesia nuestra, ¿qué pasa? Modo COVID. A 1,5 metros, 2 metros cada uno. Ustedes saben que ese COVID llegó como anillo al dedo, ya que no le aguanto luego a tal hermano, a tal familia, y ahí ahora. Me llamó mucho la atención y me vino ahí mismo en la mente lo que Jesús le dijo a los judíos, especialmente a los fariseos. Ustedes que se creen buenos, ustedes que tienen buena doctrina,
les dice, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Me hizo pensar, me hizo reflexionar. ¿No será que este pasaje también es para mí? ¿No será que hay algo que yo tengo que trabajar en mi corazón, en mi carácter, para que yo quiera sentarme al lado de mi hermano? Para que yo un jueves pueda venir con gozo, con alegría a participar de la reunión de oración. O me tienen que tipo obligar porque se va a terminar en la iglesia, cada vez menos miembros. Eso nomás me va a motivar para venir a marcar presencia también los jueves o los sábados. Qué interesante es, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, analizar un poco cómo estamos. Cómo los otros que no tienen buena doctrina viven ahí de manera armoniosa, y nosotros, entre comillas, de sana doctrina, no queremos ni siquiera sentarnos al lado de nuestros hermanos y hermanas. ¿Dónde estamos parados nosotros? ¿Qué es lo que estamos proyectando? ¿Decimos una cosa, hacemos lo mismo? ¿O es algo revés? Decimos una cosa y hacemos lo mismo. Siguiente cuadro. Versículo 13. Los de sobre la tierra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apagan. Fundamental, hermanos, cuando recibimos la palabra de Dios, cuando nacemos de nuevo, el alimento que no nos tiene que faltar es la palabra de Dios. Háganse esta pregunta. Somos tal vez 10 familias que integran la iglesia bíblica de Lima. Ya tenemos como 15 años. En esos 15 años, con esas 10 familias, ¿cuántas veces hemos compartido un discipulado de 3 meses, de 6 meses, de un año? Esto que nosotros tenemos acá, ¿verdad?, en un librito, esto es lo básico. Lo básico. Más o menos nos lleva 6 meses por ahí, dependiendo de la velocidad, para poder terminar. Esto es como una introducción nada más de un verdadero discipulado que nosotros tenemos que llevar dentro de nuestra familia y dentro de la iglesia. Después tiene que venir capítulo 1, capítulo 2, capítulo 5 más o menos de nuestro discipulado. Estoy seguro que ni siquiera esto habremos desarrollado con las 10 familias que integran, solamente a modo de ejemplo, ¿verdad? Aparte sí también. Y después lo que tenemos que ir sumando. Justamente, hermanos, para que nos demos cuenta del por qué pasó por nuestro templo 100, 150, 200 personas y hoy en día estamos 30, 40. ¿Por qué cuando decimos que estamos compartiendo las mejores enseñanzas, los hermanos no se quedan? ¿Por qué? Es una pregunta que yo me hago. ¿Dónde yo estoy fallando? Como hijo de Dios, como hermanos en la fe. ¿Por qué yo no puedo retener a un hermano, a una hermana, a una familia, por más problemático que sea? Pero, porque eso problemático es lo que a mí me enseña de verdad sobre la gracia de Dios, sobre vivir el fruto del Espíritu, porque ahí te ayuda, ¿verdad?, a poner en práctica el amor, el gozo, la paciencia, ¿verdad? Porque son hermanos que en vez de ayudarte, te crean problemas. Y vos tenés que sacar tu pie del acelerador y ahí empezar a trabajar. No,
con esto no podemos nosotros avanzar. Acá hay un problema y vamos a trabajar. No tenemos los medios ni la forma de sacar al hermano o a la hermana de esa situación, pero el Señor que venció en la cruz al enemigo sí lo puede hacer. Y vamos a hacer un alto, todo vamos a parar. Esta es la situación ahora, no vamos a marchar. Así como hizo el pueblo de Israel cuando pecaron gravemente ante los ojos de Dios, María y Aarón, entonces el pueblo tuvo que hacer un alto hasta solucionarse, porque la mujer tenía que estar apartada por una cantidad de días, y por esa cantidad de días tuvieron que parar. Hoy en día nosotros no hacemos ese tipo de análisis, con pecado y todo acá sirviendo al Señor, y así la cosa no funciona. Un poco de levadura leuda toda la masa. Debe ser tras un golpe fuerte, un dolor grande, que un hermano o una hermana salga del cuerpo espiritual. A veces por cuestiones de trabajo, de servicio espiritual también, ¿verdad? O porque cambió de domicilio, le salió un trabajo, tiene que cambiar de ciudad, de departamento, de país. Ese es otro cuadro. Pero hoy en día, nosotros cuando un hermano o cuando una familia problemática no viene más, se festeja. Es como una victoria para mí. ¿Por qué? Es porque ese hermano o esa familia no es luego tan espiritual. Y yo porque soy bien espiritual, yo sí no caigo. Vieron que yo soy santo, súper santo. Los otros están cayendo, pero yo no. Esa es la forma. Ahora no, nadie se enriquece cuando a un hermano le va mal, a una familia que está con problemas. Si se hace de manera superficial, ahí por las redes, ahí por los medios de comunicación y nada más. Nosotros tenemos que estar preparados. Llegan las pruebas y ahí del alimento espiritual, porque finalmente vamos a ir avanzando. Lo importante que es, hermano, tener en cuenta la palabra de Dios. El tercer cuadro. Versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Prácticamente no vamos a encontrar hoy en día, porque al dejar de lado el reino de Dios, porque el reino de Dios es el que te abre la puerta para todo tipo de bendiciones conformes a los propósitos de Dios. Te abre las puertas para todo tipo de bendiciones. Por eso dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y los demás vendrán por añadir. Eso es para todo, sin excepción alguna. Entonces, nosotros hoy en día, ¿qué es lo que hacemos? Le enseñamos desde muy chico a los niños que tienen que prepararse, que tienen que estudiar, que tienen que hacer eso. Todo eso tiene que ir en la escuela, en el colegio, si es posible en la mejor universidad, y si es posible fuera del país. Va a conseguir un buen salario, va a tener capacidades para no depender de nadie. Increíblemente, hermano, increíblemente, eso a mí me hace concluir que la palabra de Dios no está presente en nuestra vida. Nuestra esperanza está en el sistema del mundo, no está en lo que Dios ha dejado en su palabra. Y eso a mí me preocupa. No tengo que preocuparme, ¿verdad? Cierto, a veces tengo una ansiedad descontrolada, ¿verdad? Pero nosotros no podemos vivir teniendo esperanza en lo que el mundo nos pueda proveer. Tenemos esperanza en lo que
Dios nos puede proveer en la buena y en la mala. Ahí no hay crisis global, ahí no hay calentamiento, ahí no hay inflación, ahí no hay sequía, ahí no hay inundación. Cuando Dios se encarga de las cosas, ahí no hay crisis. Aunque siempre vamos a sufrir algo de manera colateral, siempre algo vamos a alcanzar, pero hasta ahí. Y no es que con una sequía el brazo de Dios se cortó. No existe eso. No existe. Solamente hace falta que nos moldeemos, hermanos, al plan de Dios. El plan de Dios es un molde en el cual yo me sumerjo. No puedo ese molde adaptar lo que tanto nosotros queremos hacer, ¿verdad? Adaptar la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Eso no se puede hacer con el plan de Dios. Se acepta así como está escrito. Entonces, hermanos, cuando vemos a nuestros jóvenes no interesados por las cosas espirituales, porque los afanes y las riquezas y los placeres de la vida los condicionan totalmente, y eso terminará no llevando fruto. Y eso está ganando terreno, hermanos. Nuestros hijos, nuestros nietos no tienen interés por las cosas espirituales. Quieren correr de la iglesia, quieren correr del grupo cristiano. Tenemos que revisar, hermanos, cómo estamos nosotros delante del Señor. Porque esta es la mejor vida, una vida pacífica, una vida de amor puro, debería de ser, ¿verdad? Si vivimos conforme a la palabra de Dios, bien compacto, íntegro en todas las áreas de nuestra vida. No es que de este hermano o de esa hermana no tenés que descuidar. Vean en votar tu secretaria. Hoy en día así tenemos que andar. Detrás de nuestros hijos, de niños, adolescentes y jóvenes, como policía tenemos que andar. Y pobre de ustedes si es que no tienen esos cuidados. En un descuido y ya el diablo ahí se va a encargar de ellos. Y el último grupo, hermanos, que nos tiene que interesar a nosotros de verdad. Verso 15. Más la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y acá es importante aclarar algo, hermano. Los frutos se dan de a poquito. Hagamos, hermanos, una prueba rápida. Escuchamos el mensaje de la palabra de Dios. Usted puede desechar todos los ejemplos que yo dije, la forma de llevar adelante el estudio. Quédense con lo que la palabra de Dios dice. Va a haber un compromiso a ver si podemos venir el próximo jueves. Podemos venir, podemos acompañar a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes el próximo sábado. Y así de a poquito ganar el corazón de ellos y venir todos juntos el siguiente domingo. Una prueba rápida y podemos ir poniendo otros cuadros, pero empecemos de lo más sencillo, de lo más fácil. Necesito alimentarme en la palabra. Lo único que se me quedó del estudio, la importancia de alimentarme de la palabra de Dios. Entonces a partir de ahora, un 15, 20, 30 minutos diarios, alimentarme de la palabra de Dios. Y no es que con una cara así, ¿verdad? De perro bravo, voy a decirle, ahora voy a estudiar la Biblia, no quiero escuchar nada. No, esa no es una actitud. Bueno, voy a estudiar mi Biblia, si ustedes quieren, vengan acá. ¿Quieren compartir? Adelante, ¿ven? Después puede haber recompensa.
¿Qué es eso? Bueno, después vamos a ver, dependiendo de cómo llevamos adelante el trabajo. Después vamos a ver. O sea que hay varias actitudes que nosotros tenemos que ir trabajando, ¿verdad? Solamente le estoy lanzando así ejemplos, ¿verdad? Porque un cristiano debe cuidarse para que pueda terminar dando frutos con perseverancia, y los otros cuadros te dicen dan fruto a 30, a 60 y al 100%. Yo con un 30%, un súper cristiano en ese momento. Porque tengo que ser sincero, ¿verdad? Delante de Dios y delante de ustedes, ¿verdad? Que yo no llego a ese fruto del 30%. Es el primer grupo. El menos productivo sería, ¿verdad? Con el 30%. Después viene con el 60% y después viene con el 100%. A esa línea nosotros tenemos que tratar de llegar. Va a haber momentos difíciles, hermanos, en todo este proceso. Nuestra primera debilidad va a ser lo difícil de recibir una buena alimentación, como es el único alimento a lo mejor que vamos a recibir los estudios de los domingos, porque yo si leo la Biblia no entiendo diferente incluso que nosotros utilizamos. No puedo leer, hermano, la Biblia porque todos mis familiares son inconversos. No puedo leer la Biblia porque el vecino de al lado me rompe con su música todo el tiempo. No puedo leer, hermano, porque yo tengo problemas de vista. Y no puedo leer sencillamente porque no soy diferente que ustedes. Vamos a empezar a trabajar. Vamos a estudiar la palabra de Dios de acuerdo al tiempo que el Señor puede permitir, porque ese es un principio muy importante, que el Señor sea el que nos abra ese tiempo para que no sea válido, para que nos diga después, mira que yo soy un buen cristiano porque yo hago tal cosa, sino porque el Señor permite. Y quiero compartir ese tipo, ese tono de lo que hace falta, hermanos, en nuestra vida hoy en día. Cuando le vemos a nuestros hermanos con cara larga, o vemos ver que hay problemas en sus hogares, porque todos tienen problemas en sus hogares. Todos tienen problemas, uno más que otro. Esa es la única diferencia. Y ahí ya nosotros estamos preparados por el Señor para poder acompañar. Mi presencia nomás hay. El Señor va a hacer la obra. A lo mejor un consejo, a lo mejor estudiamos la Biblia, o a lo mejor sencillamente al escuchar a una hermana sin dar ningún consejo, ninguna respuesta. Porque lo que no tenemos que olvidar, hermanos, es que cada creyente en Cristo tiene el Espíritu Santo en su vida. Esa excusa de que yo no entiendo luego la Biblia, yo no entré luego en la escuela, yo no tengo luego capacidad de comprensión. Esa es una estrategia del diablo del cual nosotros nos agarramos y queremos hacer uso. Pero eso delante del Señor no es válido. Porque claramente dice, le dejo mi palabra, les dejo el Espíritu Santo, quien le ayudará a entender. Y muchas veces los pobrecitos como nosotros ocupamos el papel del Espíritu Santo, cosa que no corresponde. Nosotros somos falibles, el Espíritu Santo es infalible. Nosotros podemos fallar. Y siempre hay que pedir perdón. Por eso, siempre. Porque lo más fácil para nosotros es que fallemos. Aunque ustedes no quieran reconocer eso, aunque ustedes nos digan lo contrario, y pueden ser cierto. Pueden estar hablando en serio, porque al no estudiar la palabra de Dios, nos quedamos sin la posibilidad de decir, bueno, este hermano procura para imponer la palabra de Dios, pero en esta parte no está bien, porque la palabra de Dios me enseña otra cosa. Hoy en día, ¿qué es lo que hace? Lo que dice
El predicador, como el famoso, ya dice el padre, el sacerdote, Paima. Y el pastor también es así. En esa situación, nosotros, hermanos, no tenemos que caer. Quiero compartir con ustedes, hermanos, un pasaje que está en Romanos capítulo 6. Lleva luego un título, ¿verdad?, bastante difícil, ¿verdad? La Biblia me dice muerto al pecado, pero yo vivo para el pecado. Esa es mi situación. La Biblia me dice muerto al pecado. Bueno, algunos versículos, pero yo les animo para que estudien un poco, hermano. No hagan caso en la parte que no entienden. Todavía no es el tiempo. Porque primero hay que entender otras cosas. Y cuando ustedes entienden eso, después lo otro ya va a ser mucho más fácil. Pero yo me tengo que preocupar por las cosas que entiendo, no por lo que no entiendo. Porque ese es el primer fraude que cometemos. Nos llenamos de conocimiento, se derrama todo nuestro conocimiento, vida práctica, cero. ¿Cómo podemos vivir así? Y vivimos porque la salvación es por gracia, justamente, es por eso. Y estamos delante de Dios, que es de gracia, de misericordia y de amor. Por eso. Porque al prestar atención a la palabra de Dios, va a ocurrir algo bien interesante, que es lo que dijo Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo mengue, ¿verdad? Buenísima forma. Ahora, ¿qué sucede hoy en día? Sí, se menciona todo, ¿verdad? En la oración inicial, el Señor es el que hace todas las cosas. En el medio, toda la honra, toda la gloria llevo yo, mi familia, mi denominación. Y después otra vez vamos a cerrar el círculo. Toda la honra y toda la gloria para Dios. ¿A quién le vamos a engañar? Entre nosotros funciona. Pero delante del tribunal de Cristo, nada de eso va a servir. Romanos 6, 17 y 18 dice, hermanos, pero gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. ¿Por qué no podemos amar? Porque hay pecado. Estamos todavía esclavizados. Porque Gálatas 5, 19 al 21 que tenemos, las obras de la carne. Gálatas 5, 22 y 23 que tenemos, el fruto del Espíritu. Los dos cuadros. Obra de la carne, fruto del Espíritu. Después de recibir a Cristo, libertado de la esclavitud del pecado, ahora soy siervo para hacer las cosas que corresponden para con Dios. Siervo para la justicia. Debo de hacer lo bueno. Dentro del plan de Dios, esto es posible, es real. No es es como una metáfora, como una fábula. No, es real. Pero tan fuerte es nuestra naturaleza pecaminosa y tan débiles somos espiritualmente hablando, entonces no tenemos la capacidad de vivir conforme al Espíritu y terminar viviendo otra vez conforme a la carne. Y la mayor parte de nuestra concentración, de nuestra oración, de nuestro estudio, es para apagar pequeños fuegos que hay en la vida de todos los miembros de la iglesia. No podemos hablar porque Pablo fue claro. No es porque los corintios o el autor a los hebreos
porque la iglesia ya tenían 30, 40 años. Les decía, ustedes ya tienen la antigüedad, ahora pasaron de categoría. Eran carnales y ahora ya son espirituales. No. A lo mejor después de 40 años les escriben y les dicen, no puedo todavía compartir con ustedes alimentos sólidos, porque no son capaces todavía. Lo que nosotros estamos haciendo es alimentarles con un poquitito de leche para que no se muera de hambre. Y lo vamos a seguir haciendo porque no hay de otra forma. No les puedo dar a ustedes alimentos sólidos porque se van a atragantar. Y esa no es la voluntad. Entonces, leche para todos. Esa era la situación nuestra hoy en día. Porque pareciera que esos cuadros es para los cristianos de esos tiempos. Porque la lectura que nosotros damos, escuchando a muchos predicadores y al no estudiar la palabra de Dios, que realmente se habla a los demás, no a nosotros. Creo yo que ese es uno de los motivos por el cual no queremos congregarnos. Porque somos muy liberales en nuestra forma de presentar la palabra de Dios. Me incluye también, ¿verdad? Porque empezamos diciendo eso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esa es mi regla. También dice acá en el verso 19: hablo como humano por vuestra humana divinidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Claro que tenemos nuestro viejo hombre, ¿verdad? Y a muchos hermanos no les gusta que ni que se le mencione, ni que se le toque su viejo hombre. Tiene su carácter, su forma de ser, él es así. ¿Y por qué el 6? ¿Por qué no leemos el 7? Y vamos a leer después. Pero ahora vamos a concentrarnos con el de 5, para que el de 7 tenga sentido. Y podemos estudiar el capítulo anterior, el capítulo 7, sin problema. Entonces, hermanos, mis sentidos anteriormente se direccionaba hacia un lado, hacia el lado pecaminoso. Mi sentido ahora hacia el lado bueno, para la justicia, aquello que va a servir. Mi vocabulario, por más que después de 25 años de vida cristiana me sigue saliendo alguna palabra del viejo hombre, eso quiere decir que es la voluntad. Ya tendría que haber cambiado. Si es posible, a los 5 años el vocabulario mundano ya tenía que haber desaparecido. A los 5 años ya tenía que haber desaparecido el carácter de la vieja naturaleza. A los 5 años. Como ya tenía de 5 años allá. Y como incrédulo. De 5 años a ver, ya años ya toman en cuenta. Yo ya soy cristiano, ya soy hijo de Dios. Ya trabajé por 5 años. Y ahora voy a cambiar. Bueno, no siempre queremos hacer eso, ¿verdad? ¿Cómo vamos a vivir, hermanos, el fruto del Espíritu con el pecado a fuerza? ¿Cómo vamos a vivir? Los jueves, los sábados, los domingos, todo espectacular. Pero después, si te he visto, no me acuerdo. El sometimiento al Señor, hermanos, debe ser nuestra prioridad. Vamos a leer ahora el verso 11. Ya vamos a ir cerrando. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en
Bueno, ¿qué tiene el creyente? Una doble naturaleza. Si me entrego al Señor, no dice que no va a haber carga, sino que si yo me sujeto al yugo del Señor, ¿qué me dice Él? En primer lugar, yo soy manso y humilde de corazón. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando vamos estudiando la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta, hermanos, que poner en práctica lo que la Biblia nos manda es una delicia. Y hoy en día, estirándonos, obligándonos, tenemos que ofrecer hasta regalitos y todo, ¿verdad? Me voy a ir contigo a la iglesia, pero como recompensa, ¿qué me va a dar? Y bueno, lo que está a mi alcance. Debe ser un momento único, el de compartir con nuestros hermanos y hermanas. Mis mandamientos no son caos, explica Juan. Es una carga, no tiene un costo. Recibimos de gracia y tenemos que compartir también por gracia. Romanos 6, 1 al 4, y con esto vamos a terminar. Es importante, hermanos, entender bien, por eso lo del capítulo 5 es fundamental también de la carta a los romanos, porque ahí nos habla de que no importa la cantidad de pecado, hay suficiente gracia. Y entonces la pregunta es, ¿por qué insiste tanto con una vida de santidad, alejado del pecado? ¿Por qué? Porque el que peca es el diablo. Lo que el pecado produce es un gozo temporal, pero con un final trágico. Eso es lo que produce una satisfacción del momento. Después todo es dolor. No hay nada bueno ahí para sacar. El diablo solo ofrece robo, muerte y destrucción. Solamente el Señor ofrece vida y vida en abundancia. Entonces, al entender bien que nosotros solamente podemos ser salvos por gracia y la vida cristiana vivimos por gracia, entonces, hermanos, no importa por qué tanto playero, hacemos lo que hacemos, igual somos salvos por gracia. Y a veces miramos y los hermanos más desobedientes pareciera que son los más bendecidos. Ni COVID le alcanza. Y los hermanos que trabajan no se pueden mover de poder. ¿Dónde está, hermano, el sentido de decir que no tenemos que hacer aquello, que no tenemos que hacer esto, que no tenemos que hacer lo otro? Bueno, ¿dónde yo sentido a eso? Bueno, responde el apóstol Pablo y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por eso, hermano, es fundamental cuando vamos a presentar el Evangelio, hagamos uso, hermanos, de los, no sé, más de 50 ejemplos que podemos encontrar en la Biblia. El encuentro de Jesús con Nicodemo, con la mujer samaritana, todos esos son ejemplos. Cuando yo voy a salir para evangelizar, les pido al Señor, ayúdame, yo no sé con quién me voy a encontrar. Que tu palabra, Señor, sea la que vaya guiando todo. Para que al momento de presentarle el Evangelio, que no me acepte porque acá se le va a ayudar. Que no me acepte a Cristo porque le voy a dar para su medicina. Que no me acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador porque le voy a dar algo para su olla. Porque todos esos ejemplos tenemos en la Biblia. En tiempo de Jesús, así mismo ocurría. Miles de gente se iba detrás de él. Pero llegado un momento, les llaman y le dicen, yo sé por qué ustedes están ya otra vez todo así.
aparentemente queriendo escuchar. Porque comieron y se saciaron, no les falta nada. No vengan por eso. No caminen tanto, no trabajen tanto para eso. Trabajen para las cosas eternas. Trabajen para lo espiritual. Por el alimento que nunca se va a acabar. Es tan importante, hermano, esa parte. Yo tengo que saber que cuando yo me arrepentí de mis pecados, lo que yo estoy diciendo es ya morí para vivir una vida de pecado. Por eso le acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Y por eso tengo un nuevo nacimiento. De la esclavitud del pecado, ahora para servir al Señor. Y es chocante esa palabra, ¿verdad? Ser esclavo. Generalmente utilizamos el término siervo. Porque esclavo medio que es fuerte. Pero esclavo de Cristo debemos de ser, hermano. Ese es el único título que nos corresponde. Y no debemos de estar nosotros queriendo sacarnos unos a otros de ese estado. A veces tenemos la responsabilidad dentro de una iglesia de liderar, de ser algo, de encargarnos de los niños, de encargarnos de un grupo de hermanos para discipular. Somos dobles siervos en esa situación. Porque cuando más cargo, cuando más alto uno tiene de responsabilidad dentro de un grupo de hermanos, más difícil se vuelve. ¿Por qué? Porque ya no solamente es esclavo del Señor, sino que esclavo de todos los hermanos, especialmente de aquello que para mí no sirve para nada. Y yo, por el cargo que tengo la obligación de servirle a ellos. La comisión me ha sido encomendada. Ahora, si lo hago de buena voluntad, recompensa. Así que, hermanos, de ninguna manera tenemos que alimentarnos de la idea de que tenemos que perseverar en el pecado. Esta es mi carácter. Yo no puedo dejar la botella, no puedo dejar ver algo de mujeres sin ropa. No hay cosa que no se pueda dejar de acuerdo a la palabra de Dios. No hay ningún pecado que le pueda a usted esclavizar. Estuvimos hablando, ¿verdad?, de la situación de los niños, ¿verdad? Porque dice la Biblia que el hombre es malo desde su juventud. ¿Y qué pasa, verdad? Lo anterior. Y de igual manera peca. Peca porque tiene una naturaleza pecaminosa. Pero los niños hoy se pueden pelear, se hacen llorar, se pegan. Al día siguiente ya juegan otra vez. Son pecadores, innegablemente. Pero cuando uno llega a la juventud, ahí empieza a tomar las primeras decisiones personales. Ya sabe lo que hace. Y desde ahí ya se pone como malo ante los otros. Llega Cristo y nos pide que mantengamos la actitud de un niño. Nos enojamos uno con otro, pero al día siguiente ya tomamos otra vez la tele, ya hablamos otra vez. O somos de aquellos que cuando hay un enojo, ni siquiera el saludo se comparte. Para que nos demos cuenta. Entonces, hermanos, nos sigue diciendo acá el verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Que el Señor, hermano, nos ayude en su grande misericordia, que nos haga ver estas grandes verdades y que podamos adoptar ese molde de humildad para que podamos ser partícipes de esta planificación única, extraordinaria que el Señor nos ha dejado. Tenemos todo a mano. Así como yo escuché el Evangelio, me arrepentí, dije delante del Señor que iba a dejar esa vieja vida con el bautismo, inclusive demostré a todos ustedes. Porque lo que estaba yo diciendo en ese momento de mi bautismo, hasta ahí yo vivía para el enemigo. Todos mis pecados borrados por Cristo, sepultados ahí, y me levanto para poder servir al Señor. Voy a seguir pecando como esos niños. Por eso dijimos que había en Romanos capítulo 7, que nos muestra que aunque yo procure, voy a seguir pecando. Pero ¿qué pasa? Peco y ya confieso al Señor. Cada vez más. Y entonces siempre hay esa comunión con el Señor. Cada vez pecamos menos. Cada vez estudiamos más la palabra de Dios. Hoy, a lo mejor, no estamos teniendo ni siquiera la capacidad de ver esos grandes pecados. Lo dañino que es nuestro vocabulario, nuestro carácter como cristiano. Estudio la palabra de Dios y me doy cuenta de eso. Y voy cambiando. Voy profundizando más la palabra de Dios, veo otro cuadro más que antes no veía, por supuesto. Y así, hermanos, cuando vamos creciendo en la parte espiritual, nos damos cuenta y cómo es que antes yo no me daba cuenta. Lo importante que era estudiar la Biblia, ser pacífico, ser amable, cuidar el vocabulario, compartir con mis hermanos en la fe. Qué importante que es, hermano, hable así. Pero tuvo que pasar 20, 30 años de vida cristiana para darnos cuenta de eso. Así somos. Padre bendito, gracias te damos por tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo en verdad nos ayude para que se haga no solamente, Señor, corrección en cuanto a la exposición de tu palabra, sino que también todo lo que nos hace falta para poder estar en condiciones de vivir esa vida nueva. Tú nos has puesto, Señor, para que seamos de bendición, pero obedeciendo al pecado no vamos a poder disfrutar de una verdadera vida espiritual. Gracias te damos por este grupo de hermanos, Señor, que tú has permitido que esté en este lugar. Rogamos, Señor, por la vida de cada uno de ellos, por la familia, muy especialmente por los niños, por los adolescentes, los jóvenes, para que siempre puedan vivir, Señor, en fraternidad como verdadero cuerpo espiritual. Y rogamos muy especialmente por los familiares que no son salvos todavía y también, Señor, por los vecinos. Gracias te damos por todo esto y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.